primero la jornada, tenemos que tender a intensificarla. Esto en cualquier empresa que sí que vele por la producción, esto ya está empezando a cambiar. Pero debemos desde la Administración promover que efectivamente la jornada tienda a ser intensiva. Pero más allá de la jornada es que ya hay que ir mucho más lejos. Hay que entender que las reglas del mercado laboral han cambiado y que el centro de trabajo dentro de poco va a ser cosa antigua, es decir, cada vez es más posible y seguramente muchas de vosotras hayáis seguido el modelo de trabajo del teletrabajo, es decir, se puede trabajar deslocalizadamente. Yo he tenido la experiencia, lo implanté en mi empresa con varias trabajadoras y trabajadores también, ojo, y me funcionó muy bien y conseguí a personas muy fidelizadas, muy productivas y a la vez muy felices, porque también podían conciliar y estar con su familia. ¿Y crees que eso se penaliza a la hora de tener una proyección y de promocionar en tu empresa? Generalmente son las mujeres cuando han tenido algún hijo y deciden reducir su jornada. ¿Creéis el llamado techo de cristal? ¿No creéis que pasa a un segundo plano? Pero es que luego todo depende del tipo de empresa y de los valores que tenga esa empresa. Y para las constructoras de empresas que podáis estar aquí, es muy importante que esos valores los mantengáis. Hay empresas donde se premia el pasilleo y en esos casos vas a tener un techo de cristal, sal de ahí en cuanto puedas. Ya sé que no es el mejor momento para decir esto, pero es así. Y luego hay empresas que, sin embargo, están enfocadas precisamente en la producción, en tener al empleado fidelizado, contento. Entonces, sí que penaliza la reducción de jornada por guarda legal, penaliza. Es verdad que uno obtiene ciertas garantías cara al despido, pero, por cierto, ¿te acuerdas que te contaba una anécdota antes? Esto es una contribución únicamente desde el punto de vista profesional que me ha tocado llevar con respecto a la reducción de jornada y de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo he llevado despidos en casos de reducción de jornada por guarda legal y el juez siempre nos da la razón a las mujeres, ¿no? Entiende que el despido es nulo y que no tiene derecho y, lógicamente, se la incorpora. Solo he llevado un caso de un despido, de una reducción de jornada por guarda legal de un hombre y lo he perdido, lo tengo recurrido. Ahora lo tiene que llevar un compañero porque para mí es incompatible. Sospecho que lo ganaré. Pero, es decir, a los hombres, primero, los hombres no se piden prácticamente el permiso de paternidad. Los hombres no se suelen pedir la reducción de jornada por guarda legal. En la Administración sí, pero en la empresa privada no. ¿Por qué? Uno, porque les avergüenza y dos, porque son mal vistos. Eso también tenemos que cambiarlo si queremos conseguir la igualdad. Sí, tenemos que, digamos, que reeducarnos. Pero repito mi pregunta, ¿alguna medida práctica? O sea, ¿alguna ley? ¿Cómo por ejemplo, pero ¿y qué haríais? Pues mira, ¿legislar y prohibir las jornadas por ejemplo, partidas? con el tema del teletrabajo se tocó tangencialmente por la reforma laboral. La reforma laboral mucha gente quiere derogarla y a mí me parece que tiene muchísimas cosas malas, pero, por ejemplo, también tiene algunos pequeños aciertos, como, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Se empezó a tocar tangencialmente, pero de una manera muy por encima y no se profundizó en ella. Hay que desarrollar la forma de trabajo del teletrabajo, efectivamente, el trabajo deslocalizado, y en eso es lo que nos tenemos que promover de alguna manera a través de incentivos de contratación. O sea, ya para la empresa es un incentivo porque supone un ahorro de costes. Y, por ejemplo, se puede promover a nivel de incentivos, cotizaciones a la seguridad social, lo que se nos ocurra. Tenemos que abrir ese debate porque va a ser muy útil. Es útil hasta para la movilidad en la ciudad, porque son personas que no se tienen que trasladar. Y luego, por otro lado, los horarios, efectivamente, eso es sobre todo educación, pero tenemos que entender que, aparte de conseguir beneficios tanto en la empresa como en el trabajador, también produce beneficios ecológicos, porque son oficinas que no tienen tanto tiempo en las luces encendidas. O sea, lo mires como lo mires, se puede. Entonces, tenemos que desarrollarlo. ¿Y eso sería fácil? ¿En la práctica eso es fácil? Bueno, yo propondría también otras medidas, desde, por ejemplo, ampliar el permiso de paternidad e ir equiparándolo al permiso de maternidad para que no penalice a las mujeres y para que además los hombres incorporar a los hombres a las excedencias, por ejemplo, o desarrollar toda una red de escuelas infantiles, planteando que la educación, por cierto, tiene que ser desde los 0 años para garantizar además que eso facilitará, ¿no? Y, por supuesto, todo el desarrollo de la atención a la dependencia. Yo creo que son políticas claras y concretas. Mira, el otro día, por ejemplo, incluso nosotros planteamos que el Ayuntamiento de Madrid debería adecuar sus horarios a las necesidades de la conciliación. Hablemos de los horarios también comerciales.
hablemos de cómo conseguimos avanzar en una sociedad que haga posible que el empleo, digamos, tenga en cuenta la realidad de las necesidades de las mujeres, de los hombres y de las familias. Yo creo que hay muchas propuestas que se pueden hacer. Y necesitan fondos. Y necesitan fondos, claro. Pero algunas no. Hay que priorizar. O sea, claro, pero luego nos encontramos que a la hora de llevarlas a la práctica, quizá ese desvío de fondos pues no parece tan importante en la creación de guarderías públicas y se desvía a otros asuntos. ¿Cómo hacemos para realmente todos sentir que, hombres y mujeres, porque esto además nos atañe a todos, que realmente esto es importante y que esto es el futuro? Pues yo creo que hay que priorizar el gasto en la política social, y eso lo tenemos que ver en cada presupuesto y tener claro que ese es el objetivo, que queremos una sociedad que pueda garantizar esa atención social adecuada. Y eso lo vamos a ver en el Ayuntamiento de Madrid dentro de poco cuando debatamos los presupuestos, o eso se verá en los presupuestos autonómicos. Es un problema de priorizar ahí el gasto. Mira, yo creo, insisto, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y, por lo tanto, tenemos que asumirlo como sociedad y plantearnos un modelo social donde las mujeres tenemos que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Nosotras estamos en niveles de responsabilidad, estamos en el empleo, por cierto, mejorando la economía de este país y mejorando la política y mejorando la sociedad. Por lo tanto, no vamos a seguir arrastrando esto. Es la sociedad quien tiene que asumir la responsabilidad del cuidado. Yo creo que es el momento que lo hagamos todas, ¿no? ¿Y os habéis topado con que luego la realidad es tozuda y no es posible llevarlo? Es decir, que como ideas están muy bien, pero luego te dicen, sí, muy bien, pero mira, es que esto no toca. ¿Sabes lo que pasa, Mónica? Antes estabas comentando una cosa que es muy importante, el tema de las escuelas infantiles, lo compartíamos con vosotros en el programa. Es una realidad, no solo que haya más, sino precisamente como planteamos este jueves en la comisión, que lo planteé yo personalmente, ya, pero es que los horarios, oigan, si es que de 9 a 5 es el horario ideal, yo también lo quiero, me parece bien para mi hijo, pero es que a lo mejor yo no tengo la posibilidad de trabajar en una oficina por la formación, por X, por lo que sea, y me dedico al comercio y tengo turno de tarde, por ejemplo, porque generalmente este tipo de trabajos tienen este tipo de horarios y esa gente es que no tiene ningún tipo de red. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago yo? ¿Opto por el empleo o por quedarme en casa? No. Debería no tener que optar. Generalmente se opta por los abuelos. Sí, habitualmente. A los que tenemos sobresaturados. En Madrid tenemos una particularidad y es que muchas madrileñas tienen los padres fuera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando contemplamos las escuelas infantiles lo interpretamos como gasto, cuando no es un gasto, es que es una inversión. Es decir, es que esa inversión produce un retorno a la ciudad, porque esa mujer puede acceder al trabajo, efectivamente, y se está formando. Entonces, tenemos que tratar de aparcar la idea de gasto en este tipo de cuestiones y fomentar que esto no es un gasto, que es una inversión, que va a tener un retorno, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo plazo, y mentalizarnos. Y que la realidad es muy tozuda, si yo me he dado cuenta entrando en política, porque yo vengo de un mundo que es la cuenta a la vieja, quiero decir, o sea, tú tienes muy claro cuáles son tus objetivos y estás, bueno, pues o preparándote un recurso, o dirigiendo un equipo, o haciendo cosas muy concretas, pero no tienes que entrar, no es nada teatral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces entras en este mundo y te das cuenta que muchas veces los discursos que escuchas, y no estoy hablando del tuyo, Puri, ¿vale? O sea, no te estés por aludida, pero obedecen más al objeto de hacer una oposición por la oposición y de hablar de cosas vacías y tal, que de cosas concretas y de solucionar. O incluso, ¿no creéis que en este caso en el que las mujeres, no es por excluir a los hombres, pero somos las primeras, digamos, que queremos cambiar esto, no tenemos que estar por encima de las ideas de partido y ser responsables y saber hacia dónde tenemos que ir y luchar por eso hasta el final y no utilizar eso como un arma arrojadiza, pues por el tema del que hemos hablado antes, de utilizar ciertos argumentos por una baja de maternidad, las propias mujeres contra nosotras mismas? ¿Creéis que nos falta solidaridad también? Bueno, yo creo que, mira, es verdad que muchas veces hemos hablado de la necesidad de hacer pactos entre mujeres, ¿no? Es decir, hay cuestiones que nos interesan mucho a nosotras. Por lo tanto, vamos a unirnos para cambiar aquello que creemos que debemos cambiar y vamos a hacerlo en la política, pero yo creo en todos los ámbitos.
Si hay políticas y hay actuaciones que creemos que son fundamentales para las mujeres, vamos a defenderlas juntas.